Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Omar Lozada y voy a hablarles sobre la práctica número 1 que trata sobre las leyes de las cargas. Bueno, eh, esta práctica nos ayudó a entender un poco más cómo funcionan las cargas y de qué se trata esta ley. Para partir vamos a entender qué es un protón y qué es un electrón. El protón es el que tiene carga positiva y el electrón el que tiene carga negativa. Estas cargas generan un campo eléctrico. Cuando una carga positiva genera un campo eléctrico y una carga de prueba entra en ese campo, si es que es positiva, esta se generará una fuerza de repulsión, mientras que si es que tiene signo opuesto, será atraída por esta carga. En los ensayos que realizamos pudimos observar las líneas que se generan en torno a las cargas que están dentro del campo eléctrico. Podemos concluir que es muy interesante conocer esto, ya que esto nos ayuda a comprender de mejor manera cómo funciona la electricidad y partiendo de esto, más adelante en las siguientes prácticas podremos entender de mejor manera qué es un voltaje, qué es una corriente eléctrica, ya que cuando estas cargas entran en movimiento existen otro tipo de fenómenos físicos. Eso es todo en cuanto puedo concluir de la primera práctica. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Giselle Verónica Salas Valencia. Me tocó explicar en la práctica número 2. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al simulador y configurarlo en opciones como modo proyector. Lo primero que vamos a hacer es arrastrar una carga positiva y vamos a activar la casilla de campo eléctrico. Podemos observar que la intensidad del campo disminuye a medida que la distancia aumenta. La carga crea un campo eléctrico que apuntará radialmente hacia afuera en todas las direcciones, dado que una carga positiva de prueba en el campo será repelida por esa carga. La densidad del campo es superior cuando está cerca de la carga que la genera. Ahora vamos a hacerlo, pero con una carga negativa. Y vamos a activar lo que es el campo eléctrico. Podemos observar que la intensidad del campo disminuye a medida que la distancia aumenta. La carga crea un campo eléctrico que apuntará radialmente hacia él, en todas las direcciones, dado que una carga negativa de prueba en el campo será atraída por esta carga. La densidad en el campo es superior cuando está cerca de la carga que la genera. Vamos a colocar una carga positiva en el campo y vamos a activar lo que es campo eléctrico y grilla. ¿Ya? Al mover la carga por todo el tablero, podemos visualizar cómo la carga genera un campo eléctrico, el cual la rodea y su intensidad va cambiando de acuerdo con la posición de la carga, volviéndose casi imperceptible cuando está lejos de la carga. También notamos que la densidad del campo va cambiando hasta el punto de ser dispersa cuando está lejos de la carga. Otra observación es que en cualquier lado que se encuentra la carga positiva, las flechas siempre van a apuntar hacia afuera, es decir, su fuerza siempre será en esa dirección. Vamos a limpiar el simulador y vamos a hacer lo mismo, pero con una carga negativa. Vamos a activar lo que es el campo eléctrico, grilla y voltaje.
vamos a mover la carga negativa por todo el tablero, podemos visualizar cómo la carga genera un campo eléctrico en el cual lo rodea y su intensidad va cambiando de acuerdo con la posición de la carga, volviéndose casi imperceptible cuando está lejos de la carga. También notamos que la densidad del campo va cambiando hasta el punto de ser dispersa cuando está lejos de la carga. Otra cosa que observamos es que en cualquier lado que se encuentre la carga negativa, las flechas siempre van a apuntar hacia él, es decir, su fuerza siempre será en esta dirección. Buenas noches, mi nombre es Magali Urgiles y me tocó la práctica número 3. De este lado tenemos la barra imantada y del lado de acá tenemos el electroimán. Voy a hablar sobre las diferencias y similitudes. Pues las similitudes que tenemos entre la barra imantada y el electroimán es que generan un campo magnético. Los dos tienen dos polos. En los dos casos, el campo magnético genera una reacción en las agujas de la brújula. Las diferencias son, la diferencia más notoria es que el electroimán necesita un generador de corriente. En este caso se utiliza una batería que alimenta el cable y genera un campo magnético. Son diferentes objetos, ya que contamos con una barra imantada o magnética que no necesita más elementos para generar el campo magnético. El electroimán utiliza varios elementos para poder generar un campo magnético. Entre estos, un alambre de cobre que esté cubierto de un material aislante. Si el valor de la pila lo hace cero, el experimento de Oster no funcionaría, ya que al hacer el valor de la pila cero no se generaría un campo magnético, porque no existe ningún flujo de corriente. Los responsables de generar el campo magnético en la bobina son los electrones, ya que circulan alrededor de la médula generando un determinado momento angular. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablarles sobre la ley de Ohm, la cual se la trata en la práctica número 4. En primer lugar vamos a identificar qué elementos entran en la ley de Ohm, como es el voltaje, la resistencia y la intensidad. Para saber cómo están relacionados existe una fórmula, la cual nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En las prácticas que realizamos pudimos observar cómo mientras en un circuito en el cual existe una resistencia y una fuente de voltaje, cuando aumentamos el voltaje y mantenemos la resistencia, la intensidad de la corriente también aumenta. Pero si aumentamos el voltaje y aumentamos la resistencia, la intensidad bajará, ya que el voltaje está directamente relacionado con la intensidad, es directamente proporcional, se podría decir. Y la resistencia es inversamente proporcional, es decir, mientras más resistencia, menos intensidad. Ya. Esto también lo pudimos evidenciar cuando generamos el experimento de los circuitos, ya que ahí pudimos evidenciar que cuando se cierra un circuito, las cargas comienzan a circular por el conductor eléctrico. Esto nos ayuda a identificar cómo trabajan las cargas, ya que cuando un circuito está abierto, las cargas están
en reposo, están estáticas, pero se cierra el circuito y las cargas empiezan a circular de acuerdo al voltaje que nos dé la fuente. Mientras más voltaje, más rápido circularán las cargas y mayor será la intensidad. Esto lo pudimos evidenciar cuando las bombillas nos reflejaban más luz o menos luz. A mayor voltaje la luz era más intensa, pero cuando la resistencia era el doble, en este caso cuando hay dos bombillas y existen dos fuentes de dos fuentes de energía, esto hace que la intensidad se mantenga. Es decir, si ponemos una batería y un bombillo y después aumentamos otra batería y otro bombillo, la intensidad va a ser la misma en los dos circuitos, ya que aumenta el voltaje y también aumenta la resistencia. Esto es todo en cuanto puedo concluir de la práctica número 4. Espero haya podido aclarar todas sus dudas. Muchas gracias.